Bienvenidos como todos los sábados a Somos Padres Radio. Hoy estamos trabajando para ustedes en la dirección general Carolyn Méndez, en la dirección de producción y además hoy aquí con nosotros en el control técnico el señor Brian Agros, en Ingeniería y Sistemas Antonio Calderón y quien les habla como todos los sábados Yelixa Isaya Llanes, productora y creadora de Somos Padres .info en la página web y Somos Padres Radio aquí en Teneo Radio. Los invitamos a seguir nuestras redes sociales @Teneo Radio, @somospadres.info y el tema de hoy, como lo anunciamos por nuestras redes sociales, es justamente todo este tema de alimentación familiar, porque no es solamente que nuestros hijos se deben alimentar bien, toda la familia debe alimentarse bien. Y para ello hoy vamos a tener aquí en el programa, después del corte, a una nutricionista que se llama Mara Oliva. Ella nos va a contar sobre la lonchera saludable, sobre esas meriendas que muchas veces las llenamos con chuchería. Vamos a aclarar dudas de qué estamos comiendo. A veces creemos, como se los puse en la promoción de Instagram, a veces creemos que estamos comiendo bien. Y justamente a veces tenemos el grupo de alimentos correcto, pero no lo estamos preparando correctamente. Así que de esto y mucho más vamos a hablar después del corte. Ya venimos. Y seguimos con más de Somos Padres por TNO Radio. Los invitamos a seguir nuestra página web, la de este programa, por supuesto. www.somospadres.info. Sí, Brian se ríe porque, por supuesto, los invitamos a seguir conectados por nuestra página web de la radio, www.teneoradio.com. Hoy, como se los prometí, tenemos una persona maravillosa aquí, Mara Oliva. Ella es licenciada en Nutrición y Dietética de la Universidad Central de Venezuela, tiene un posgrado en Nutrición en Endocrinología y Metabolismo en la UCB también, profesor universitario de la Escuela de Nutrición de la UCB, nutricionista con 25 años de experiencia en el Hospital Domingo Luciane. Bienvenida. Bienvenida, Mara, a este programa. Muchísimas gracias por haber aceptado este reto de venir hoy al programa, pero yo estoy segura que tú, y en parte por eso te invité, que tú tienes una cantidad de consejos y conocimientos que van a ser súper útiles para nuestro público, las mamás que nos siguen por el programa y por la página web. Bienvenida, ¿no, Mara? Hola, Yelitza, buenos días a todos. Gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí y de poder transmitir pues este tema tan importante que es que toca a los niños, ¿no? Y sobre todo la alimentación, ya que en esos primeros años de vida vamos a ir formando al adulto, ¿verdad? En cuanto a alimentación se refiere también, para que sea un adulto sano y pueda llegar a tener una buena vida sin patologías ni enfermedades que le puedan acortar su tiempo de vida, ¿no? Es como crear el hábito. El niño que come mal en la infancia también tiende a comer mal en la adultez. Eso se voltea. ¿Cómo es eso? Bueno, recuerda, Yeli, que los niños están en etapa de aprendizaje, ¿ok? Entonces, así como aprenden, nosotros los padres, todos queremos lo mejor para nuestros niños, ¿verdad? Y entonces los educamos, y así como los educamos en todas las áreas donde se deban desenvolver, también está la educación en la alimentación. Si esa educación en la alimentación en los primeros años de vida
comienza erradamente, pues el niño la va a llevar toda su vida, a menos que durante el transcurso de su vida se dé cuenta de que está comiendo mal y él mismo decida cómo va a cambiar eso. Pero así como se aprenden todas las conductas de los padres, o sea, uno imita, el niño es un imitador y está en periodo de aprendizaje, también va a aprender eso de los padres, ¿no? Entonces, si los padres tienen unos malos hábitos nutricionales que vienen de sus abuelos y de sus bisabuelos, porque en la alimentación están incluidas muchas cosas, o sea, muchas creencias, muchas culturas, muchos mitos. Entonces, si vienen arrastrando esa información, obviamente yo se la voy a transmitir también a mis hijos y mis hijos a sus hijos y así, ¿no? Entonces, si esa información es errada, pues entonces vamos a tener también un adulto que come mal y como consecuencia va a tener problemas de salud. Muchas veces es desconocimiento más que no se puede acceder a ciertos y determinados alimentos. Entonces, ¿cómo debería ser en la familia una alimentación balanceada? ¿Qué debería yo saber para poder elaborar el menú en mi casa y que todas las comidas, uno que otras veces uno se sale, pero que lo que esté comiendo sea realmente algo que pueda ayudarme en mi nutrición y sea una alimentación saludable? ¿Qué debería saber? Ok, básicamente aquí voy a hablar para que los oyentes nos puedan seguir, ¿no? Básicamente, o sea, una buena alimentación, ¿verdad? Debe incluir es aquella que incluye, todos los nutrientes para producir un crecimiento y un desarrollo óptimo en el niño, ¿de acuerdo? Y que pueda realizar sus actividades cotidianas. Entonces, básicamente, una buena alimentación debe contener proteínas, carbohidratos y grasas, ¿ok? Entonces, esos son los nutrientes que tienen todos los alimentos. Ahora, los vamos a agrupar después, ¿no? Entonces, las proteínas pueden ser de origen animal y de origen vegetal. Como su nombre lo dice, las de origen animal vienen de los animales y las de origen vegetal de los vegetales. ¿Cuál es la diferencia? Que unas son de alto valor biológico y las otras son de bajo valor biológico. Las proteínas de alto valor biológico son por lo menos las carnes, los pescados, los huevos, y los de bajo valor biológico son los vegetales, ¿ok? Que tienen proteínas de bajo valor biológico. Entonces, eso básicamente las proteínas. En cuanto a los carbohidratos, vamos a tener carbohidratos sencillos y carbohidratos complejos. Los sencillos son básicamente los azúcares y los complejos son todas estas cosas: arroz, pan, cereales, ¿ok? Pero dentro de esos carbohidratos hay unos muy importantes, esto que lo vamos a hablar un poquito más adelante. De estos carbohidratos hay unos que tienen alto índice glicémico y bajo índice glicémico, que eso es muy importante, lo vamos a tocar un poco más adelante. Y las grasas, que pueden ser grasas saludables y grasas no saludables, ¿okay? Entonces, esos son los grandes compuestos de una alimentación. ¿Qué es una alimentación balanceada? Una alimentación que tenga alimentos de esos tres grupos. Esos tres en grupos, cada comida. Ajá, eso era lo que te iba a preguntar. ¿Esos tres grupos tienen que estar en cada comida o los voy consumiendo durante el día? Tienen que estar en cada comida principal, o sea, desayuno, almuerzo y cena. Ya en las meriendas podemos eliminar por lo menos las proteínas, ¿verdad? Y dejar unas meriendas con frutas, que son la fructosa, que es un azúcar sencilla, o sea, un carbohidrato sencillo. Pero básicamente en las tres comidas principales deben de estar presentes los tres grupos, ¿ok? Eso es una alimentación balanceada y de calidad. ¿Y esas porciones cómo deben ser? Las porciones en los niños varían según la edad, ¿ok? Ese no es como el adulto,
que yo le calculo un tratamiento nutricional y ese es su tratamiento y ya. Como el niño está en crecimiento y desarrollo, las porciones van variando con la edad. Obviamente los niños más pequeños pues comerán porciones pequeñas y así con la edad vamos incrementando la cantidad, ¿ok? Por lo menos al año de vida el niño ya debe estar comiendo o consumiendo lo que come el resto del grupo familiar, pero en menores cantidades. O sea, por lo menos si tú te comes, un adulto se come una taza de arroz, el niño se debe comer 2 cucharadas de arroz, ¿ok? Por ponerte un ejemplo. Si tú, vamos a poner ejemplo, tú te comes una pechuga de pollo, el niño se puede comer la mitad, pero eso varía según la edad. O sea, eso ya es bueno pues llevarlo siempre a un nutricionista para que le vaya calculando sus calorías, dependiendo de sus calorías, elaborándole su esquema, su tratamiento nutricional. Hay una edad que nosotros como padres debemos, ya decimos, bueno, ya él come igual que el resto de la familia. Al año de edad. No, pero en cantidad. En cantidad puede ser ya cuando es adolescente, no está entrando ya en la edad 14, 15 años, ya puede comer la cantidad del resto del grupo familiar. Ahora, ¿qué cantidad come el resto? Como sabemos, yo me sirvo un plato de pasta que se desborda o algo. ¿Cómo sabemos si el resto del grupo familiar está comiendo la cantidad correcta? ¿No? Entonces por eso siempre es bueno, por lo menos inicialmente, ir a un profesional de la nutrición, para que por lo menos a los padres les digan, mire, yo estoy comiendo bien o yo estoy comiendo más, o qué nutriente me falta, ¿sabes? O sea, un poquito de orientación, para que esa orientación pues él se la pueda transmitir a sus hijos. Claro, por eso te preguntaba lo de las porciones, porque en cada casa se hace lo que según las costumbres de cada casa. Y otra cosa es que a los papás que tenemos niños pequeños nos preocupa que coman muchas veces tan poco, o sea, que eso es la mitad, no se come la pechuga completa, sino que se come la mitad. Y otra cosa que a los papás nos preocupa es que de repente tú puedes servir todas las porciones, carbohidratos, proteína, vegetales, pero el vegetal no te lo comes, o no, sobre todo no te come el carbohidrato. Bueno, en mi caso cuesta mucho que coma el carbohidrato, entonces me gustaría que nos dieras algunos consejos de qué hacer en esos casos después de este corte. Vamos a un corte comercial y ya regresamos con más de Somos Padres. Ok. Expandiendo por el mundo con orgullo mi bandera. Este amor por Venezuela. TNO Radio, dejando huella. Y seguimos con más de Somos Padres por TNO Radio. Recuerden seguirnos por nuestras redes sociales, @somospadres.info, @TNO Radio, y a invitarlos, imagínate me quedé, y invitarlos a que sigan a la red social del centro donde trabaja nuestra invitada de hoy, Mara Oliva, nutricionista, @upinpiso1. Ya hemos tenido varios entrevistados de ese centro aquí. Hace nada tuvimos a la psicóloga Anabel Martínez, hoy tenemos a Mara.
de verdad son unas personas encantadoras y para mí unos entrevistados chéverísimos porque me traen muchísima información. Mara, habíamos quedado en las porciones, para seguir explicando el tema de las porciones y qué hacer en el caso de bueno, nos pasa muchísimo con los niños, que de repente te gusta más comerte el pollito o la carne, pero entonces me dejas el arroz, entonces uno anda inventando que si te gusta el puré, que si la yuca picadita, que si... ¿Qué hacemos cuando, aunque nosotros cumplimos con esas porciones, y para mí lo más fuerte de comer en los niños es los vegetales y muchas veces el carbohidrato? ¿Qué hacer para que se pueda cumplir, o sea, para que el niño pueda consumir todo igualitariamente, pues? Balanceado. Bueno, mire, primero tenemos que ver la causa de por qué el niño no come vegetales y retomamos lo de los padres. Generalmente, cuando los niños no comen vegetales, generalmente uno o dos, los dos padres, no tienen tendencia a no hacerlo tampoco. Entonces volvemos al aprendizaje, ¿no? Entonces, ¿cómo cambiar eso? Lo debemos cambiar todos en el grupo familiar, todos. Empezando por los padres. Si el niño comienza a ver que sus padres comienzan a ingerir vegetales y carbohidratos, él lo va a ir aprendiendo. Si no lo logramos, entonces podemos esconderle o engañarlo. Engañarlo no es la palabra, es como usar el mecanismo de que los pueda comer, pero que no los vea. O sea, lo podemos poner en las preparaciones. Podemos hacerle por lo menos una pasta con una salsa de brócoli o una salsa de coliflor. Podemos en el pollo guisado esconderle un poco los vegetales, ¿verdad? Entonces allí más o menos ir como enseñándolo a consumir los vegetales. Pero es importante, más importante que el niño aprenda a comerlo, es que los padres, yo insisto mucho en esto porque es lo que yo veo mucho en la consulta. O sea, generalmente yo entrevisto a los padres y los padres me dicen, no, a mí no me gustan los vegetales. Él no come nada, y yo le digo, él no come vegetales, y yo le digo, pero usted los come. No, a mí tampoco me gustan. Claro, ese rechazo viene. Entonces es como todo, aprenden de los padres y dicen, bueno, si mi papá no come brócoli, ¿por qué yo lo tengo que comer? Eso sabe mal, ¿no? O si no lo come, ¿por qué lo voy a comer yo? Entonces, esconderlo, tratar de esconderlo, sirve, por ejemplo, que yo lo uso mucho. Licuar, por ejemplo, si vas a hacer una salsa de carne molida, entonces la cebolla no la soportan, no soportan el pimentón, entonces sirve que uno licúe todo eso por supuesto. A eso me refiero cuando yo te digo tratar de, que ahorita no consigo la palabra, de diluir, de tratar de que el niño no los vea en su platico, pero que están presentes. Ahora, eso tampoco es bueno, porque él no va a llevar eso toda su vida, a lo largo de toda su vida, entonces no va a licuar todo el tiempo los vegetales. Ni va a ir a la calle. Y le va a decir, mira, dame algo con los vegetales licuados. Entonces, es muy importante el educar, el educar al niño y a los padres para que esas cosas vayan cambiando. Claro, no las vamos a cambiar drásticamente. Todo tiene un proceso, ¿ok? Vamos a ir retirando, explicando por qué lo debe consumir y explicándole a los padres también. ¿Y desde qué edad le digo yo a mi bebé? Mira, esto es bueno. Lo ideal es empezar al año. Y con todos aquellos juegos de que el brócoli es un arbolito y no sé qué. Por supuesto. Y ponerle cositas que si hay unos utensilios de cocina que si tienen estrellitas, tienen corazones. Entonces tú puedes, por lo menos si tú haces una tortilla de arroz, entonces le pones el molde, presentar el como plato lúdicamente con hacerlo atractivo, hacerlo atractivo para el niño. Recuérdate que el niño es todo jugar.
para el niño es casi todo un juego. Entonces, si tú le pones su plato, que si una carita feliz, le haces los ojitos con 2 pedacitos de brócoli, no sé, en la boca le pones algún tomate, lo que sea. Entonces, claro, el niño cree que está jugando y a la vez pues se está alimentando bien. Pero tenemos que buscar la manera. Pero insisto, debemos educar a los padres. Yo insisto mucho en esto. O sea, la cabeza aquí no es educar al niño, sino educar al padre para que esa alimentación realmente sea sana. Claro, porque yo digo, mira, el niño es el cuánto voy a comer. El padre o los padres es qué te vas a comer. O sea, vamos a acordarnos de eso. El niño, cuánto voy a comer, porque él dice, como y paro. Sí, ya. No tienes por qué obligar a un niño que ya se siente satisfecho con lo que le diga. Obligarlo es muy malo. Aunque a mí me parezca poco, ¿no? Aunque a ti te parezca poco, porque como te dije, las raciones son distintas. O sea, no puede un niño comer lo mismo que come un adulto. O sea, imposible. Porque entonces allí lo vamos a llevar a un problema, que es a un problema de sobrepeso, a una obesidad. ¿Ok? Entonces, el niño tiene su marca, o sea, él tiene como un tope, o sea, está comiendo y ya, no quiero más. Mientras tú hayas visto que le haya comido alimentos de los 3 grupos básicos, que se haya comido un poquito de proteína, un poquito de carbohidrato, un poquito de vegetal, ese niño está bien. Pero por ejemplo, a mí me pasa, se comió toda la proteína, un poquito de carbohidrato y los vegetales. Okay. Está bien que deje algo de alguno de los grupos que tiene dentro del plato. Sí está bien, porque él tiene su, claro, a menos que tú veas que está comiendo muy poco, ¿ok? Pero, o que no lo tocó. O que no lo tocó, ahí sí ya alerta, ¿ok? Pero si tú ves que se comió toda la proteína y se comió de las 3 cucharadas de arroz, se comió 2, y de los vegetales, de las 3 cucharadas de vegetales, se comió 2, no hay ningún problema, ¿ok? Pero es importante, el niño dice cuánto va a comer y los padres dicen qué va a comer. Porque los que cocinan y preparan los alimentos son los padres y eso hay que tenerlo muy en cuenta. En este grupo que tú me estás nombrando el tema de las grasas, que hay gente que va al extremo con grasa y azúcar especialmente y lo elimina por completo, y muchas veces es grasa, azúcar y carbohidrato, porque mucha gente piensa que el carbohidrato es terrible y no es así, es necesario en absolutamente todas las dietas. Por supuesto. Entonces hay gente que se va a ese extremo y hay otra gente que no le presta atención. Igual ese tema de las grasas no es aceite de oliva, sino es aceite, hacen muchas comidas fritas de alguna manera. Entonces cuéntame cuál es el punto medio entre uno y otro. Ok, en nutrición, como dijimos al principio, tiene que estar todo balanceado. O sea, no debe faltar ningún alimento, ninguno. ¿Okay? Todos los alimentos cumplen sus funciones en el organismo para que nosotras podamos hacer nuestras actividades y los niños más que tienen una gran actividad física, ¿no? Entonces, deben estar presentes todos los alimentos, proteínas, grasas y carbohidratos. Ahora vamos a hablar de cuáles son buenos y cuáles son malos. Sí, porque yo quisiera saber ese equilibrio que debemos tener. No solamente lo que tú dices, los papás, la familia en general. ¿Cuál es el equilibrio con el tema grasas y cuál es el equilibrio con el tema azúcar? Ya, porque el carbohidrato sabemos que esa locura que hay que eliminarlo, no, de ninguna manera. Entonces, este tema de hasta dónde le debo dar azúcar, hasta dónde y qué tipo de grasas debo incluir en ese régimen alimenticio. Ok, en cuanto a los carbohidratos, hay carbohidratos, vamos a ponerle palabra, voy a usar esta palabra aquí, saludables y no saludables, para que nos podamos un poquito entender un poco, ¿no? Por lo menos en los saludables, ¿verdad? O sea, los carbohidratos se clasifican en sencillos y complejos. En los sencillos está la sacarosa, que es el azúcar, o la fructosa, que es el azúcar de la fruta, ¿ok? Entonces, y en los complejos están todo lo que es pan, arroz, harinas, ¿cierto? Sí. Ok, las papas, las verduras, todo eso son carbohidratos, ¿ok? Carbohidratos complejos. Bueno, ahora, dentro de estos carbohidratos,
última, bueno, de 10 años para acá, un poco más, hay carbohidratos que se les dice que tienen alto índice glicémico y bajo índice glicémico. Los de alto índice glicémico es como una medida que tiene el carbohidrato, que la usamos para ver la velocidad con que ese carbohidrato aumenta la glicemia en sangre. ¿Ok? Entonces, si un carbohidrato tiene un alto índice glicémico, va a aumentar más rápidamente la glicemia en sangre, va a estimular la insulina, y esa insulina va a incrementar la acumulación de adiposidad en el organismo. ¿Ok? Entonces, esos carbohidratos debemos tratar de evitarlos. ¿Qué son? Ajá. ¿Qué son? Vamos a eso. ¿Cuáles? Déjame acá que todas las mamás vamos a ir anotando. Vamos a ver cuáles son. Pan blanco, arroz blanco, Todo lo que le gusta a uno. sí, azúcar, miel, te voy a dar una lista más o menos, La más común, porque sí, la más común, en todas pastas, imagínate las pastas, que eso le encanta a los niños, la pastina, sí. la pasta. las pastas, el arroz blanco, el pan blanco, la miel, el azúcar, los chocolates, los postres, obviamente todo lo que tenga azúcar, Chocolate. ¿ok? Pero una buena noticia es que los carbohidratos de bajo índice glicémico tenemos más variedad. Ay, ¿cuáles son esas? Ajá. La papa, Alimentos la yuca, ¿no? integrales, Sí. están todos los alimentos integrales, por lo menos los cereales refinados están en los de alto índice glicémico. En los de bajo índice glicémico o medio está todo lo que es los alimentos integrales, las harinas integrales, las verduras, las legumbres, los vegetales, o sea, tenemos una gama muchísimo más grande y más variada, ¿no? Menos mal, ¿no? O sea, realmente debemos eliminar, y no eliminar, disminuir, no eliminar, porque el azúcar tampoco se la podemos eliminar a un niño, pero por lo menos si un niño va a comer un postre, que lo coma como postre, no como una comida, no como una comida, ¿ok? Si un niño va a una piñata, a un cumpleaños, permítanle comer, que disfrute en ese momento. Incluso hasta su refresco y todo. En un día no va a pasar nada, o sea, en un día que el niño vaya a una piñata y se tome un refresco y se coma un postre, no va a pasar nada. El problema es cuando eso es repetitivo. Cuando todos los días tenemos esos alimentos que no deberíamos tener, ¿verdad? Entonces allí sí pudiéramos entonces ocasionar un problema de salud. Y en el caso de los jugos, porque es lo más común, el refresco, el juguito para la merienda, es mucho más práctico mandarlo al colegio con un juguito que ponerle un termo que se bota, etcétera. Okay. En el caso de los jugos, si yo le doy jugo natural, a ese jugo le tengo que agregar azúcar. No es necesario, para nada. La fruta tiene su azúcar natural, que es la fructosa, ¿ok? Se llama fructosa. Eso es lo que el organismo necesita. El azúcar que nosotros conocemos es un azúcar industrial. O sea, eso no existe, o sea, eso fue industrializada, el azúcar blanco. El azúcar blanca, la morena. Igual. ¿Y la dietética? Y la morena, y la morada, y la azul, y la nada. Y la nada. O sea, nosotros, por lo menos los nutricionistas, tenemos la tendencia a no indicar edulcorantes, menos en los niños, porque no hay estudios todavía muy, muy ciertos y definitivos que nos digan que eso es saludable, ¿ok? Y además que estamos quitando el azúcar, pero estamos creando otro mal hábito para cuando sea adulto, que no va a poder vivir sin el edulcorante. Para donde vaya se va a llevar el edulcorante. Hay gente que cree que se toma la mayonesa light, la leche light, se está alimentando bien, y tampoco es lo correcto. Para nada. O sea, todo en nutrición, como dijimos al principio, todo tiene que estar balanceado. Tiene que haber un balance. No debe faltar ni un nutriente, ni debe estar en exceso ningún nutriente. ¿Okay? Entonces, todo tiene que estar
balanceado tanto en calidad como en cantidad. Volvemos a las grasas ahora, disculpa, vamos a las grasas. De las grasas tenemos grasas saludables y grasas no saludables también. Por lo menos muy famosos, todos conocemos el aceite de oliva. Come aceite de oliva porque te hace bien. Porque el aceite de oliva es excelente porque tiene omega 3. Oh, pero no para ir al sartén, porque hay gente que lo confunde, o estoy equivocada. Es preferible que si vas a freír, frías en aceite de oliva que en aceite de otra, o de soya, imagínate. o de maíz, ¿ok? Es preferible, tampoco es lo ideal, ¿de acuerdo? En principio no deberíamos comer frituras. Te explico por qué. Porque cuando uno fríe, en el proceso de freír, se van formando los ácidos grasos trans, Que ¿ok? esas no son. que son muy dañinas para nuestro corazoncito y sobre todo en los niños. Aumentan el colesterol, aumentan la LDL y entonces eso va a producir pues a la larga problemas, puede producir problemas de colesterol en los niños, y ya en adultos pues tenemos un niño, Otra un cosa. adulto con una hipercolesterolemia, una hipertrigliceridemia. Entonces, más que ahorita el colesterol, sabes que antes, hace como 8 años, estábamos muy enfocados en el colesterol. El colesterol hay que comerlo porque el colesterol es importante para la formación de ciertas hormonas en nuestro organismo. Ahorita se le está dando muchísima importancia en el cuidado de la alimentación y en los ácidos grasos trans. Mucho cuidado con eso, porque los ácidos grasos trans tú no los ves, no se ven, o sea, está en la comida, pero no los ves. Cuando tú fríes, el aceite está liberando los hidrógenos y se está saturando, se está transformando en esos ácidos grasos trans. Por eso debemos evitar la fritura, no porque engorden básicamente, sino más que todo por cuestión de salud. Exacto. Por lo menos en los alimentos estos congelados, básicamente en la fritura, en las margarinas, muy importante esto, las margarinas tienen ácidos grasos trans, entonces debemos leer las etiquetas. Los padres debemos acostumbrarnos a leer las etiquetas de los productos. Si nosotros vemos que el producto atrás dice ácidos grasos trans, por favor no lo consuman. Qué interesante eso. Sí. Yo te voy a invitar para un programa nada más cómo leer las etiquetas. Es muy De verdad, importante. eso es súper importante. Eso nos va a llevar un programa. Es muy importante. Fíjate que la margarina ahora le están poniendo libre de trans. Sí. No sé si lo Sí. has notado. Sí. Entonces, allí, eso significa que esa margarina no tiene trans. ¿Por qué la margarina tiene? Yo les voy a dar un truquito a las mamás. Mientras sabemos que la margarina y estas cosas vienen de los vegetales, ¿verdad? O sea, son fabricadas a partir de los aceites vegetales, que las someten al aceite de soya, al aceite de girasol, a cualquier aceite, lo someten a un proceso de hidrogenación, eso es la parte industrial. Le van agregando hidrógeno y el aceite se va modificando y se pone sólido. O sea, la margarina viene del aceite. Claro. Ahora tú dices, bueno, ¿y por qué el aceite es líquido y la margarina es sólida? Es sólida, bueno, porque lo someten a ese proceso. En ese proceso se van liberando, ¿verdad? Le van agregando hidrógeno y lo van saturando y van formando también los ácidos grasos trans. Entonces, un truquito a las que yo les voy a dar a las mamás y a los padres: cuando ustedes compren una margarina, y esa margarina, no voy a decir marca porque no X, y esas margarinas, ustedes las dejan a temperatura ambiente, y esa margarina forma una capa de aceite Sí. arriba, es Como buena. de más amarillo arriba. ¡Ay, qué bello! Es buena, ¿ok? Es Qué horror. buena. ¿Por qué? Porque la margarina está buscando su estado natural, que es el líquido, o sea, ser líquida, porque ya viene del aceite. Claro. No sé si me estoy explicando. Si tú compras una margarina y esa margarina tú la dejas afuera y está siempre como una piedra, pues eso tiene mucha grasa saturada y muchos ácidos grasos trans. ¿Y cuál es como que la media, la ideal, la que puedo usar y no le pasen Esa, ninguna de esas dos cosas? la que tú veas que al dejar la temperatura ambiente, pues esté buscando, Esté cremosa. esté cremosa, y que
posiblemente arriba no te forme la capa de aceite, pero tú la ves como suave. En cambio, esa margarina que tú le metes la cuchara y no se la puedes No. meter y es durísima. Bueno, desechen eso porque eso, en el proceso de hidrogenación, pues las han cargado, o sea, son más saturadas y tienen más ácidos grasos trans que las otras. Tenemos que ir a un corte comercial y ya vamos al siguiente corte a despedir el programa, aunque no creas, ya llegamos casi al final, tan rápido que me falta, tengo como 1500 preguntas y no me va a alcanzar el programa, y Brian que está ya así. Yo encantadísima vuelvo a venir, no hay ningún problema. Pero al regreso quiero que, de verdad, eso es un punto que a las mamás nos preocupa, el tema de las meriendas, el tema de las loncheras escolares. Ya venimos con más de Somos Padres. Ay, se nos hizo corto el programa. Estamos en el último bloque con Mara Oliva, nutricionista. En una cosa que nos hablando de sobre la alimentación en la familia, que nos preocupa a los padres, es el tema de las meriendas y es el tema de la lonchera. Ahorita que los muchachos empezaron clases presenciales en serio en la mayoría de los colegios, ya no es el tema de que estás comiendo en casa, te hice la arepita, no, y es que ya tengo que preparar una lonchera muchas veces para desayuno, muchas veces desayuno y almuerzo. Cuéntame que tienen que tener esas loncheras, porque lo más práctico de verdad son los juguitos o de repente la comida muy rápida, ese pancito blanco quizás con queso y jamón, pero ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo yo todos los días, incluyendo ese tipo de desayuno? Y en las tardes el tema de las meriendas. ¿Qué es lo ideal? Ok, Elisa, mira, en principio yo tengo una gran preocupación porque he hablado con muchas mamás, amigas y en consulta, y por el tema de la prisa, Sí. el niño no desayuna. Los niños no desayunan, los mandan sin desayuno al colegio. Y esto es antes de las 7 de la mañana, o sea, por lo Bueno. general los papás paramos a los chamos y vaya con su loncherita. Grave error. Y lo que yo te contaba el otro día, cuando estábamos hablando que te invité al programa, más o menos los recreos son 9:30 de la mañana para los más grandecitos. Maternal sí es 8, pero estamos hablando de todas esas horas sin comer. Los más chiquiticos 8, los más grandes 9:30 de la mañana son los recreos por lo general en los colegios. Ok. Nosotros como nutricionistas hacemos mucho hincapié en el desayuno. El desayuno es la comida más importante del día. Primero, porque el niño se acuesta a 7 de la noche y está en un ayuno, vamos a decirlo, más o menos prolongado. Si uno lo manda al colegio y su primera merienda es lo manda al colegio sin desayuno, su merienda o su momento de comer es a las 9, el niño ya tiene más de 12 horas sin comer. Eso por supuesto te va a disminuir su capacidad para enfocarse, o sea, para concentrarse. El niño va a empezar a tener hambre. Y entonces es allí donde vienen los déficits. Los niños uno no los ve atentos, no entienden, y uno dice, bueno, pero ¿por qué no entiende? Bueno, porque le falta el combustible. Pero O sea, ¿qué le falta hace uno cuando uno levanta a ese muchachito a las 5:30, a las 6, está todo dormido? ¿Cómo le doy desayuno en ese momento? Lo ¿O tienes le que doy parar. algo? Lo tienes que parar, por lo menos. Yo sé que es difícil porque Sí. yo también tuve mis hijas pequeñas, Sí. pero los padres debemos tratar de organizar un poco el desayuno, tener como todo, por lo menos si le vas a dar frutas, picaditas en la nevera, de manera que tú sacas ya, las tienes en un envase cerrado, ya las tienes picaditas de la noche anterior y las pones. Un desayuno no es complicado. Un desayuno debe tener la proteína o el lácteo, debe tener el cereal, ¿ok? Y debe tener una fruta. Eso no tiene nada. Yo puedo agarrar un yogur, ponerle
granola, por poner algo, y fruta. Mezclar eso es un desayuno perfecto y tienes los tres nutrientes. O sea, tienes Y es rápido, pues, porque y es estamos rápido. empezando tema rápido ¿Ok? en la mañana. Ajá, rápido. Otro desayuno puede ser que de repente yo deje unas panquequitas ya elaboradas, simplemente caliento, ¿verdad? Le pongo un poquito de, puede ser Nutella, ¿por qué no? Porque está permitido, siempre y cuando estemos dentro de su requerimiento. Unos pedacitos de cambur, enrollo eso y ya, para adentro, y un vaso de leche. Eso es un desayuno. O sea, no tenemos que complicarnos la vida que un desayuno, una arepa rellena con perico. Entonces, que esa otra comida que se dé a las 8, a las 9:30 de la mañana, entonces eso sea realmente la merienda de la media mañana. La merienda, que también debe ser completa, debe tener los tres nutrientes, por lo menos esa primera merienda debe ser también completa, debe tener proteínas, debe tener los vegetales, ¿ok? Una lonchera debe tener proteínas, vegetales y fruta. Entonces, podemos hacer por lo menos unas fajitas rellenas con jamón de pavo y queso, ponerle la fruta entera, no darle el jugo. El jugo no es bueno por muchas cosas. Primero le agregamos azúcar, los padres. Por Segundo, general. estamos rompiendo la fibra. Yo quiero que mi bebé coma fibra, que mi hijo coma fibra, que se la coma. Entonces es preferible mandarle un poquito de agua y un envase con un poquito de fruta. De fruta picadita. Mandarle el jugo hecho. La fruta es 100% mejor que el jugo de fruta, ¿ok? Porque la fruta, yo me estoy comiendo la fibra de la fruta, que es lo que me tengo que comer, no el jugo. O sea, entonces, y una fajita, de repente en la merienda, en la lonchera le puedo poner unas mini arepitas con queso crema, con aguacate untado, ahí estoy dándole el aporte de omega 3, que en vez de ponerle margarina o mantequilla, le pongo, estripo el aguacate, lo unto en la arepita, le pongo jamón de pavo, un pedacito de queso, su fruta picadita, ¿verdad? Le puedo poner unos pedacitos de celery, de zanahoria, picaditas, ¿de acuerdo? Y su agua, más nada. Y en la merienda de la tarde. Esa que a uno le piden un helado, una chuchería. Bueno, como te digo, si es repetitivo no es bueno. O sea, si tu hijo te pide un helado todos los días como merienda, stop. O sea, ahora, si te lo pide eventualmente una vez a la semana, Claro. 2 veces a la semana, sí. La merienda de la tarde puede ser una fruta con unos frutos secos, ¿verdad? Por lo menos unos frutos secos o granola, o le podemos dar un cereal que no contenga azúcar y con unas frutas y ya la merienda de la tarde, porque luego ya viene la noche Claro, ya y viene ya la va a cena. cenar, ¿ok? Entonces es muy importante el desayuno. Eso a mí me tiene muy preocupada porque yo veo que los niños van al colegio y llegan con unas caras ya. O sea, el desayuno, la palabra lo dice, Yelitza. El desayuno es dejar de ayunar, desayuno, dejar de ayunar. ¿Cuánto debe pasar para que estemos claros en ayuno el niño contando el horario nocturno? ¿Hasta qué punto? ¿Son 8 horas? ¿Son 7 horas? Porque por lo que estamos hablando, termina teniendo 12 hasta 14 horas en ayuno si los levantamos, van al colegio y van a un primer recreo a las 9:30 de la mañana. A eso me estoy refiriendo, que el niño va a estar 12 horas sin comer, sin combustible. Entonces, ¿Y ¿cómo cuánto va? es el mínimo que yo como papá debo estar alerta de que ese ayuno es entre que se acostó en la noche, en la mañana es de tanto? ¿Cuánto? ¿7 horas, 8 horas? Más ¿De o cuánto? menos 7 horas. Si el niño se acuesta a las 7 y se para a las 6, ya tenemos allí 6, 7 horas, ¿no? Ujú. Bueno, eso es pero no llevarlo a 12 horas sin comer, ¿ok? Mucho. Porque además tenemos que pensar que va al colegio, va a aprender. El combustible de nuestro cerebro es la glucosa. Si nosotros no tenemos glucosa, No nosotros pensamos. estamos como- Sí, hay veces que uno echa, no he comido, ya va, no Ajá, pienso. no, o sea, tengo hasta que- sueño, estoy así, tú ves a los niños así, y eso es porque le falta el desayuno. Vamos a hacer un esfuercito, las mamás, yo lo recomiendo 100%, en que se organicen un poquito en la noche,
un poquito nada más, no es mucho. Fruta picadita, dejo mis crepes preparadas, y ya lo que tengo que hacer es montar eso en un desayuno rápido, o sea, mezclar. Tú puedes mezclar la fruta con el yogur y el cereal y se lo das. Y eso es un desayuno. Lo importante es que tenga los tres nutrientes, ¿ok? Los tres nutrientes. El desayuno, la palabra lo dice, desayuno, o sea, cortarlo. Y esto aplica también para los adolescentes, o sea, esto aplica para todos. Para todos, hasta para los adultos. El ayuno es muy malo para el organismo, porque el organismo no sabe qué está pasando, no sabe cómo manejarlo. Dice, bueno, pero ¿por qué no me mandan los nutrientes? Y empieza a tomar las reservas, las reservas, ¿ok? Entonces, en los niños eso no es muy bueno, porque puede tomar sus reservas del tejido magro, o sea, eso no es adecuado. No es adecuado. A menos que yo sea un adulto y quiera hacerlo porque quiera adelgazar. Okay, sí, pero eso ya es otro tema. Sí, ya eso es otro programa. Me debe el programa de las etiquetas. de tanto que ya no te pude preguntar. Uno exclusivo de cómo leer esas etiquetas. Sí, eso es importante. Sí, súper importante. Incluso cuando hay intolerancia al gluten hay que leer las etiquetas. Una cosa que está muy de moda y que yo le doy muchísimas gracias a la tecnología es el invento de las freidoras estas de aire. Son excelentes porque ahí evitas freír, ahí evitas el producir ácidos grasos trans, ¿okay? Pero si haces comidas que dan esa misma sensación como si fuesen a un sartén, tal cual. Puedes hacer unas papitas, tal cual, te queda, o sea, no te cambia las propiedades organolépticas del organismo del alimento, del alimento, ni te cambia la textura, no te cambia el sabor. Por eso yo digo que yo le doy gracias a esta gente que inventó estos aparatos, porque nos ayudan a comer muy sano. Fíjate que cuando tú usas eso, tú puedes disminuirle a un alimento del 70 al 80% de las calorías, que si lo comparas cuando lo fríes. Wow, imagínate. ¿Ok? 70-80% le puedes disminuir. Y esa disminución, afortunadamente, la vamos a tener en beneficio en cuanto a las grasas, ¿cierto? O sea, las grasas, este tipo de grasas trans, que son tan dañinas, porque las patologías se van formando el adulto enfermo es porque si no tiene ningún problema genético, o sea, que no venga el problema genético de los padres. Muchas enfermedades vienen de la alimentación de cuando somos niños, y con eso lo vamos a llevar después toda la vida. Podemos ser diabéticos toda la vida porque comimos mal cuando éramos pequeños. Podemos tener problemas de colesterol y triglicéridos porque comimos mal cuando éramos pequeños. ¿Okay? Entonces, eso es sumamente importante. Eso es sumamente importante. Por eso yo muchas veces invito siempre a los padres, el abordaje de la alimentación en los niños debe ser multidisciplinario, donde se vea y al grupo familiar. Yo no puedo tratar al niño solo. ¿Okay? No, porque lo que se cocina en casa se cocina para todos los que están allí. No, y tratarlo multidisciplinariamente, un psicólogo, un pediatra y un nutricionista. Eso sería el equipo ideal. Por lo menos para las primeras consultas, los primeros pasos a seguir. Los primeros educación. Luego ya uno los puede, ya que el padre está educado en cuanto a buenos hábitos, ¿okay? Ya iría un poco. Ya entonces ya aprendió y eso lo va a transmitir a sus hijos. Bueno, ¿okay? Excelente, llegamos al final y me quedé Ay, con qué una lástima. cantidad de preguntas y tú creías que era mucho tiempo, pero ya te diste cuenta que no. Bueno. Así que te dejo abierta la invitación para que pronto puedas volver aquí a Somos Gracias. Padres y seguir hablando de este tema que tiene muchísimo de qué hablar. No me queda más sino que darte las gracias Gracias a y ti, que por Yelitza. favor digas dónde conseguirte, dónde se pueden comunicar contigo. Bueno, en UPIN, Unidad Psicopedagógica
integral multidisciplinaria. Allí tienen el teléfono. Y tienen Allí está el teléfono, Instagram. exacto, 0424-125-1430. Y esto queda en el centro comercial Macaracuay. Allí me pueden contactar y me pueden contactar por ese número telefónico. 1.000.000 de gracias, Mara Oliva, Sí, por siempre haber a la estado orden. hoy con nosotros. Soy una fascinante, o sea, amo realmente enseñar. Como buena educadora, aquí nos dimos cuenta. Sí. Ha enseñado muchísimos años en la UCB, pues aquí nos dimos Sí. cuenta. Es mi gran qué debilidad súper. transmitir y sobre todo en los niños, porque como te digo, los niños son obviamente el futuro, y si tenemos un niño mal alimentado, pues vamos a tener un adulto con problemas, obesidad, hipercolesterolemia, diabetes. Cuando Todo estas radica en la enfermedades, educación. con esas enfermedades ahorita están, por lo menos en las consultas, se están viendo muchos niños malnutridos por exceso. O sea, Más que le falta porque le estás dando muchas grasas, mucha azúcar. o sea, obesos, sobrepeso, ¿ok? Es que es cuestión de educación, no es cuestión de lo que puedas adquirir, sino de educación. Sí, Brian me va a brindar. Y ya lo terminamos, gracias a Mara a ti, Oliva por haber gracias, estado Brian. hoy aquí. Y a Brian, que no le podemos poner la cámara porque él Ahí me la meto, ahí maneja. me meto. Muchas gracias por todo y bueno, nos Mira, ya veremos. está. Bueno, nosotros llegamos al final del programa con 1.500 preguntas que no hicimos, así que pronto vamos a volver a invitar a Mara Oliva a este programa porque tenemos muchísimo de qué hablar sobre este tema, y nuestro interés siempre es darles consejos, es llevar información que sea útil y práctica para todos los papás. Nosotros llegamos al final de este programa, estuvimos trabajando para ustedes en la dirección general Carolyn Méndez, en la dirección de producción y hoy en el control técnico también el señor Brian Agros, en la ingeniería de sistemas Antonio Calderón, quien les habla como todos los sábados de 9 a 10 de la mañana, Yelixa Isaya Llanes. Recuerden seguirnos por nuestras redes sociales @somospadres.info, @Teneo Radio, seguir conectados aquí en Teneo Radio, en www.teneoradio.com, porque tenemos la mejor programación, y por supuesto visitar la página web de este programa, www.somospadres.info. Fue un placer quien los acompañó, Yelixa Isaya, fue un placer, nos vemos el próximo sábado.